mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el Creador de los cielos, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el Creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el Creador de los cielos, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el Creador de los cielos, el Creador de los cielos, el Creador de los cielos. Bueno, mis amados y hermanos queridos, muy buenas noches para todos ustedes. Les saluda el pastor Edwin Moreno de la Iglesia Cristiana Faro de Cristo, al sur de Bogotá, transmitiéndoles en directo en esta hora para la honra y la gloria de nuestro Rey, para traerles esta serie de enseñanzas a través de los devocionales y diferentes cultos que hemos comenzado desde la noche de ayer, un tema muy especial, y lo hemos titulado Acontecimientos después de la resurrección del Señor Jesús. Amén. Así que pues ayer arrancamos mirando esos acontecimientos después de la resurrección del Señor Jesucristo, y pues esta noche vamos a ver otro de esos acontecimientos después de la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a orar, gloria al nombre del Señor Jesús, y vamos a dar inicio a este tiempo que el Señor nos regala, dándoles un saludo muy especial a todos ustedes, los amigos, las personas a las que les ha sido compartida esta palabra. Padre precioso, te alabo en el nombre de Jesús, te glorifico, te doy gracias por tu santa misericordia. Gracias, Dios mío, por esta noche, por esta serie que vamos a compartir de enseñanzas acerca de los acontecimientos después de la resurrección, porque hemos venido trayendo enseñanza, Dios mío, a lo largo y ancho de la Semana Santa, que ya terminó antier, Dios mío, pero que ayer nos permitiste, Dios mío, compartir un mensaje precioso, Dios eterno, un mensaje que nos transforma, un mensaje que nos renueva, un mensaje que hace obras gloriosas, Dios mío, en todos nosotros, porque nos has dicho paz a vosotros. Gracias, Dios eterno, por tu grandeza y por tu divino poder. Oro a ti, Dios mío, Señor amado, dándote gracias, Dios eterno, pidiéndote me des la sabiduría, la inteligencia, la capacidad, el denuedo, la elocuencia, el conocimiento, Dios mío, para llevar tu divina palabra, para sembrarla en los corazones, a través de las distancias, a través, Dios mío, de las redes, a través, Dios mío, Señor, de estos medios tecnológicos. Padre precioso, yo te doy gracias, Dios mío. Bendigo cada familia, cada hogar. Hay hermanos como Jonathan, como Ricardo, entre otros, que ya comenzaron hoy, Dios mío, su etapa laboral. Te pedimos los guardes y los libres de todo contagio, de todo peligro que pueda haber en el camino de ida, de regreso, aún en su lugar de trabajo. Nos encomendamos en tus santas manos. Bendícenos y glorifícate, Padre precioso, y permite que tu bendición descienda sobre todos nosotros, Dios eterno, que nuestro corazón sea sensible, Dios mío, a tu presencia, que nuestro oído sea sensible a tu santa palabra, Dios mío,
que nuestra conciencia sea limpiada, que la sangre tuya, Dios mío, nos limpie de toda inmundicia y de toda maldad, porque te pedimos en esta noche que nos perdones de todo pecado, de toda falta, de toda falla, de todo aquello que no te glorifica. Gracias, Dios mío, nos has dado un día nuevo, el cual ya está declinando, cayó la noche, son ya más de las 8 de la noche, Dios mío, aquí en Bogotá, pero nosotros, Dios mío, estamos aquí, Dios mío, transmitiendo con el deseo, Dios amado, de glorificarte e invitar a las personas, Dios mío, a que se acerquen a ti. Te alabamos, Padre, te glorificamos, Hijo, te exaltamos, Espíritu Santo. Muchas gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a ver un acontecimiento más después de la resurrección del Señor Jesucristo, para lo cual les invitamos a abrir la Santa Escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo número 21. Y vamos a leerlo desde el verso 15 hasta el 19. Evangelio según San Juan, que veníamos trayéndolo anoche, capítulo número 21, desde el verso 14 hasta el verso 19, desde el 15 hasta el verso 19. Repito y rectifico. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versos 15 al 19. Allí es un pasaje que nos va a hablar de un acontecimiento después de la resurrección del Señor Jesucristo. Mi esposa lo va a leer, no sin antes decirles pues que anoche pues llegamos al pasaje donde los discípulos, después de la resurrección, después de que el Señor se les apareció en 2 oportunidades, de noche se habían ido a pescar y estaban allá lejitos de la orilla, como a 90 metros de distancia, y hasta ahora iba a amanecer, toda la noche pescando y no habían capturado ni un solo pez, cansados, con sueño, extenuados, pero escucharon una voz y pues voltearon a mirar y allá verían en la playa la silueta de una persona, pero pues como todavía estaba oscuro, hasta ahora iba a empezar a amanecer, pues no conocían a simple vista quién era, pero por la voz del que les habló y por las palabras que les habló, identificaron que era el Señor Jesucristo, porque vimos anoche que los discípulos habían visto al Maestro que les había dicho que él iba a ser crucificado, y habían escuchado los testimonios de las mujeres que les dijeron, ha resucitado, y sin embargo ellos no lo creyeron y estaban en una casa encerrados, muertos de miedo por temor a los judíos, y que el Señor se les apareció y les dijo, paz a vosotros, y entre los cuales en ese momento no se encontraba Tomás el incrédulo. A los 8 días ya estaban en la casa, también las puertas cerradas, ahí sí estaba Tomás, y se les aparece nuevamente el Señor, les dice, paz a nosotros, y se dirige a Tomás y le dice, Tomás, ¿usted que había dicho que hasta no ver no creer? Pues meta su dedo aquí en el lugar de los clavos y su mano acá en el lugar donde entró la lanza romana, y no seas incrédulo sino creyente. Tomás, usted creyó y usted cree, pero porque me ve aquí. Pero bienaventurados los que sin verme creen. Y les traía una reseña de algo que escuché en La Mega, en un programa de las noches, donde decían que el primer hombre que observó a la Tierra desde el espacio fue un ruso, por allá en la década de los 60, no recuerdo el nombre, pero decían que pues eso quedó en la historia, de los viajes al cosmos, al espacio, y que el hombre desde allá se reportó a Rusia y dijo, pues desde aquí yo no veo ningún dios, pero lo que sí le digo es que toca cuidar semejante belleza de planeta que estoy observando desde acá. El ser humano es soberbio y solamente quiere creer en Dios, pero si lo ve. Y eso dijo ese tipo, cuando la Biblia misma dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ese tipo tuvo que decir, solamente le digo que cuidemos este planeta tan bello, tan hermoso, que yo estoy observando desde acá. Entonces así era Tomás, como ese ruso, hasta no ver no creer. Y entonces el Señor le dijo, bienaventurados los que sin verme creen. A Dios no lo vemos como tal, pero lo vamos a ver.
La Biblia dice que veremos al Señor cara a cara, tal cual como Él es. ¿Cuántos lo quieren ver? Yo lo quiero ver, Amén. aunque quedé ciego a los 20 años, pero tengo la promesa de Dios que lo veré en el reino de los cielos, cara a cara, tal cual como el Señor Jesucristo es. Bendito sea su nombre. Entonces se le aparece por tercera vez a los discípulos cuando les dice allá desde la playa, estando aún oscuro, hijitos míos, ¿tenéis algo para comer? Y ellos le gritan, ¡no! Y entonces les dice, echad la red hacia la derecha. Y entonces se les hicieron familiares esas palabras, porque 3 años y medio atrás el Señor Jesucristo le había dicho a Simón, lanza la red y hallarás. Y Pedro le había dicho, Señor, la he lanzado toda la noche y no he capturado ni un pez, pero en tu palabra la lanzo. Y la lanzó y también se llenó. Acá entonces se llenó también la red y ellos dijeron, es el Maestro, es el Señor Jesús. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña a conocer a Dios y a identificar la voz de Dios y la voz del enemigo. La voz de Dios nos dice que pongamos de nuestra parte para seguir adelante y que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. La voz del enemigo dice, eso tranquilo, si Jesucristo ya hizo la obra, usted no tiene que hacer nada. Pues yo les digo, hermanos queridos, que la obra de Jesucristo fue completa y que no podemos añadirle a la obra de Jesucristo, por supuesto que sí, pero el pueblo de Dios tiene que demostrar lo que es. Pues el Señor Jesucristo dijo, mis verdaderos discípulos son los que oyen la palabra de mi Padre y la obedecen. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? ¿Cuál es la parte que nos corresponde a nosotros los hijos de Dios? Obedecer la palabra del Señor. Entonces, después de esta breve introducción al tema de ayer, entonces nos vamos a introducir en el tema de hoy. Mi esposa, la pastora María del Carmen, va a leernos entonces el Evangelio según San Juan, el capítulo 21, desde el verso 15 hasta el 19. Y dice así la santa palabra. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Leemos la santa palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? ¿Más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Amén. Amén. Bueno, entonces este pasaje nos habla del acontecimiento seguido a que ellos llegaron a la orilla, sacaron la red y no le preguntaban quién eres tú, porque obviamente ya sabían que era el Señor Jesús sin necesidad de verlo físicamente y reconocer todas sus facciones, porque ahí lo veían, era obviamente una silueta en medio de la oscuridad del día amaneciente, solamente que no percibían bien sus facciones, pero entonces por sus palabras lo conocieron, lo identificaron, dijeron, es la voz del Maestro, no era el Señor, y Él les tenía pez asado y pan, y les dio a que comieran. Ese yo creo que fue el mejor reproche que el Señor les hizo, porque Él no les dijo, yo no los mandé a ustedes a que pescaran otra vez, sino a que estuvieran pendientes, porque yo iba a resucitar y ya me les aparecí en 2 ocasiones, esta es la tercera, sino que sencillamente el Señor guardó silencio, les dio de comer, y la conciencia de ellos pues obviamente les hizo caer en cuenta, es el Maestro, por supuesto que sí, no deberíamos de estar aquí pescando, sino orando, preparándonos para que Él nos enviara, porque Él dijo, así como el Padre me envió a mí,
yo los envío a vosotros. Y estaban era preparándose, pero para la pesca, imagínense. Bueno, lo cierto es que entonces, después de haber comido el pez y el pan, quizás el día ya clareó, ya se veían los rostros, ya se veían entre ellos, del uno al otro. Entonces el Señor le hace a Pedro tres preguntas que yo las tomo para mí también, mi esposa las toma para ella, mis tres hijos para ellos, y ustedes también tómenlas para ustedes. Amén. Y le dijo el Señor Jesús a Pedro: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Una pregunta cortica pero profunda. Y Pedro le dijo: Señor, yo te amo, claro, yo te amo. Y entonces respondiendo el Señor le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle el Señor la segunda vez: Simón, ¿me amas? Señor, yo te amo. Pastorea mis ovejas. La tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y dice que Pedro se entristeció porque el Señor ya le ha preguntado tres veces con esta: ¿me amas? Pedro se entristeció y dijo: Señor, tú lo sabes todo. Qué declaración tan buena, hermano. Dios lo conoce todo, porque hay personas que decimos amar al Señor, pero un día el Señor dijo: este pueblo, y señaló a unos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El Señor sabe quién le ama y quién no. Entonces en esta noche tenemos que entrar en reflexión si verdaderamente amamos al Señor o no, porque el Señor Jesucristo es el mayor interesado en que usted y yo hagamos la voluntad del Padre. Y la Biblia dice que en la predicación de Juan el Bautista y del Señor Jesucristo mismo, cuando comenzó su ministerio, se anunció y se pregonó: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. No fue la gente, no fue el género humano el que se acercó a Dios, sino Dios es el que se acercó al género humano para redimirlo de sus pecados, perdonarlo y darle la salvación. Entonces aquí el Señor Jesucristo también se dirigió a Pedro, porque Pedro había dejado un ciclo abierto, y hay ciclos que toca cerrarlos, hay puertas que toca cerrarlas porque quedan abiertas para el enemigo. Si usted abre una puerta, ábrala para Dios, para que Dios entre en su vida, en su corazón, no para que el enemigo entre, escúcheme. Entonces, el Señor, cuando le preguntó la tercera vez, Pedro se entristeció y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Claro, Señor, yo te amo, tú lo sabes todo, Señor, claro que sí. Y el Señor le dice: pastorea entonces mis ovejas. Tres veces Pedro había negado al Señor. Podemos deducir que como Pedro tres veces antes de la crucifixión había negado al Señor Jesús, entonces el Señor Jesús tres veces lo guía, le pone palabras en la boca para que Pedro declare que ama al Señor. Así como cuando en Edén la Biblia nos dice en el libro del Génesis que Adán y Eva pecaron, hicieron lo que sabían que no tenían que hacer, lo hicieron porque escucharon la voz del enemigo y le creyeron y le obedecieron más al enemigo que a Dios. Y cuando se sintieron desnudos y vieron que habían pecado, entonces hicieron unas faldas con hojas anchas de higuera y fueron y se escondieron. Y Dios no fue a decirles: ¿dónde están, pecadores? ¿Dónde están, que los voy a castigar? Sino que Dios les habló y los llamó: ¿dónde están? Adán, Eva, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y ellos no contestaban. ¿Dónde están, hijos míos? ¿Dónde están? Varias veces. Hasta que le dijeron: Señor, estamos aquí porque tenemos miedo. ¿Sí ve? Dios es el mayor interesado en poner palabras en nuestra boca para que nos arrepintamos. Como cuando de pronto un hijo mío comete de pronto algún error, alguna falla, alguna falta, algún daño, y entonces yo me doy cuenta y en lugar de decirle: fulano,
¿usted por qué hizo esto? Más bien digo, ¿quién fue el que hizo esto? Para enseñarle, para que él tenga en su corazón la buena intención de reconocer que él lo hizo. Me hago yo como si no me hubiera dado cuenta, para que él alcance esa madurez de reconocer el error. Si él me dice, yo no sé, yo no fui, serían mis otros dos hermanos, entonces yo le puedo decir, no, yo me di cuenta que fue usted. Pero si yo le digo, ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo este daño? ¿Quién rompió este pocillo? Entonces el niño va a decir, fui yo, padre. Yo le digo, muy bien, papito, muy bien que reconoce que fue usted. Así está haciendo Dios. Entonces Pedro fue guiado por el Señor Jesucristo mismo a que, como 3 veces antes de la crucifixión Pedro lo había negado ante la gente, que le dijeron, usted andaba con ese Jesús Nazareno. No, yo no conozco a ese señor, lo he escuchado nombrar, pero ni lo he visto. Que sí, que usted andaba con él, ahorita lo vamos a leer. Que no, 3 veces lo negó. Entonces, asimismo el Señor lo guía a que cierre ese ciclo, a que lo cierre, para que el enemigo no encuentre puerta abierta. Por eso Dios nos habla, cada que usted abre la Biblia, cada que usted y yo vamos a la Sagrada Escritura, ahí Dios nos está hablando, mostrándonos algo bueno para que nos acerquemos a Él. Un día el profeta Jeremías se puso a hacer en su oración un reclamo a Dios. Dios, yo no voy a predicar más, yo no voy a hablar más en tu nombre, porque entre más predico la gente más me persigue, más me tiran duro, más me tiran rayos, me quieren matar. ¿Por qué usted me abandona? Y Dios le dice, ¿sabe qué, Jeremías? Porque usted tiene que mejorar sus caminos y sus obras. Usted no es digno de mí, usted está fallando, arrepiéntete, mejora tus caminos y tus obras para conmigo, y entonces yo te bendeciré y te levantaré, y tus enemigos pelearán contra ti, pero no te vencerán. Se estrellarán contra ti como si tú fueras un muro de bronce. ¿Sí, hermanos? Hay que autoexaminarnos. La Biblia es el mejor espejo del alma, donde nos podemos mirar en qué estamos fallando. Por eso dice la Santa Escritura, que miremos primero la viga que tenemos en nuestro ojo, para ahí sí mirar el mugre, alguna paja que hay en el ojo ajeno, porque somos buenísimos para decir, ay, aquel cristiano, ay, aquel mire lo que hizo, ay, aquella mire que falló, mire que pecó, pero nosotros ¿qué? Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Entonces Pedro fue guiado por el Señor a renunciar, a cerrar ese ciclo que había quedado abierto algunos pocos días antes, porque habían pasado de pronto unos pocos días, porque esta era la tercera vez que el Señor se aparecía a sus discípulos después de haber resucitado, y pues Pedro no le había dicho, Señor, perdóneme. Entonces el Señor lo guía y le dice aquellas cosas, pastorea, apacenta, y entonces mirábamos que apacentar es darle los buenos pastos y las buenas aguas a los animales, al ganado o a los rebaños, y que pastorear es estar pendiente de ellos mientras comen, mientras duermen, mientras descansan, mientras se pasean. Entonces, como quien dice, el Señor le está diciendo, Pedro, acuérdate que yo te dije a ti y a tus compañeros, discípulos míos, así como el Padre me ha enviado a mí, yo los envío a ustedes. Entonces Pedro tenía que cumplir esa misión de hacer la parte que le correspondía, ir y llevar el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, en compañía de sus otros compañeros discípulos. Entonces, así como el Señor le dijo a Pedro, apacenta, pastorea, le está diciendo, mi palabra es verdadera comida y verdadera bebida, ve y compártele este alimento espiritual a las demás personas. Y además de compartirles el alimento, cuídelas, esté pendiente de ellas. Eso es lo que yo he procurado hacer, mis hermanos. Cuando la iglesia estaba abierta, yo procuraba que obviamente las cosas en lo posible marcharan, aunque había unas cosas que de pronto se me escapaban de las manos o se me olvidaban o las dejaba de hacer.
ahora que la iglesia está cerrada, no podemos decir, bueno, la iglesia está cerrada, cada quien verá, sino que tengo una responsabilidad tremenda de a través de este medio seguirles enviando el mensaje, la palabra, que es el verdadero alimento. Yo no sé cuál haya sido su dieta diaria en este tiempo de cuarentena, en cuanto a lo físico, en cuanto al cuerpo, pero en cuanto al alma, sí sé, he procurado guiar al rebaño a un arrepentimiento, a una consagración a Dios. Tanto así que hicimos el culto el domingo en la terraza para nuestros vecinos y obviamente pues para las personas que nos pudieran sintonizar. Como falló la internet, me preocupé por repetir el mismo mensaje en el devocional de la noche para que ustedes no se quedaran sin su buena porción de la palabra del Señor, la cual también fue de tremenda bendición, de cuidarlos, de apacentarlos, de echarles una llamadita. Entonces, hermanos, asimismo el Señor nos está hablando al corazón, a la mente, al oído y a la conciencia para que cerremos ciclos. ¿Qué ciclos hemos dejado abiertos? Cerrémoslos, cerremos esos ciclos para que el enemigo no gane ventaja. Entonces, anoche comencé con mis hijos a que ellos también tuvieran una participación en cuanto a la lectura de la palabra. Hoy también. Entonces, para hablar, que el Señor le dijo, apacenta mis ovejas, pastorea mis corderos, apacenta mis ovejas, cada una de esas veces, pues vamos a mirar cuando Pedro niega al Señor cada una de esas 3 veces. Entonces vamos a invitar a Danielito. Daniel va a leer el Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Abran ustedes allí sus Biblias o ubiquen en sus dispositivos móviles el Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Y vamos a leerlo desde el verso 26 hasta el verso 31. Su merced, ¿qué título tiene ahí, papi? Jesús anuncia la negación de Pedro. Oiga eso. Jesús, el Señor Jesús, anuncia la negación de Pedro. Bien dijo Pedro ahorita en lo que leímos, Señor, tú lo conoces todo. Entonces, antes del Señor Jesús ser arrestado, ser juzgado y ser crucificado, anunció muchas cosas que iban a suceder y que en efecto sucedieron y que van a seguir sucediendo. Aquí anunció la negación de Pedro. Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versos 26 al 31. Danielito nos lee. Amén. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y a las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y les dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Amén. Amén. Gracias, papito. Entonces el Señor Jesús anunció la negación de Pedro. Habían cantado un himno, habían salido al monte de los olivos, allí ya se acercaba de que el Señor Jesús lo iban a arrestar, todos esos aquellos acontecimientos previos, y entonces el Señor Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, hoy mismo, esta noche, oiga, tú me negarás, porque les había dicho, yo voy a ser entregado y todos se van a escandalizar y se cumplirá la palabra. Claro, cuando le echaron mano al Señor Jesucristo, todos se esparramaron, cada uno cogió un camino distinto. Entonces Pedro dice, Señor, aunque los demás se escandalicen, yo no, Señor, yo voy a estar firme y si
morirme por ti, pues me muero. Oiga, una cosa es decirlo y otra cosa es cumplirlo. Muchas personas decimos, ay Señor, este año 2020 sí me voy a poner las pilas. Ay, ahora sí. Hermanos, amigos, cumplamos para con Dios lo que le hemos prometido, ¿yo? Entonces el Señor le dice, ay Pedrito, ¿en serio? Pues, ¿sabe qué te digo? Esto es cierto, te digo, que antes que el gallo esta noche, hoy mismo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Tremendo. Y entonces Pedro dijo, no, Señor, ¿cómo así? No, yo me muero por ti, yo hago lo que sea. Y los demás dijeron lo mismo. ¿Pero qué? A lo que arrestaron al Señor. Entonces, unos días en el relato bíblico para obviamente que lo que estoy compartiendo tenga una claridad y un sustento bíblico y nadie piense que el pastor Edwin Moreno se está inventando una historia. No, lo estoy confirmando por la palabra del Señor. Ahora vamos a invitar a David, mi hijo mediano, y él nos va a leer también en el Evangelio de San Marcos, el mismo capítulo 14, pero les invito a que leamos desde el verso 66 hasta el verso San Marcos capítulo 14, versos 66 al 72. Mira el título que tiene. Pedro niega a Jesús. Adelante. Estando Pedro abajo en el patio, vino del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se le calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no lo conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la otra allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces, y pensando en esto, él lloraba. Amén. Gracias, Davidito. Entonces, ahí vamos avanzando y confirmando por las Sagradas Escrituras estas 3 cosas. El Señor, antes de ser arrestado, le había dicho, Pedro, usted me va a negar 3 veces. Antes que el gallo cante 2 veces, usted me negará 3 veces. Y Pedro ha dicho, no, Señor, yo no te niego. ¿Yo no te niego? Pues sí, se cumplió, lo negó, porque dice el relato que al Señor Jesucristo lo habían arrestado y lo habían llevado al patio del sumo sacerdote para ser enjuiciado, y Pedro lo seguía pero de lejos. Los alguaciles tenían una hoguera prendida para calentar. Si usted lo puede corroborar en la concordancia de los otros evangelios. Entonces se arrimó allí y una mujer llegó y dijo, usted andaba con ese señor tal Jesús Nazareno. Y Pedro que dijo, no lo conozco. Va la primera. Y el gallo cantó. Entonces la mujer llegó y le dijo a los alguaciles, ¿verdaderamente este hombre andaba con ese tal Jesús Nazareno? Y Pedro dijo, ¿yo qué voy a saber? Y entonces ellos le dijeron, sí. Ustedes ya iban 2 veces, ¿no? ¿Yo qué voy a saber? Van 2 veces. Le dijeron, sí, porque su manera de hablar muestra que usted habla igual que ellos, igual que esos cristianos que dicen Dios le bendiga, gloria a Dios, el lenguaje de un cristiano. Entonces Pedro dijo, yo no andaba con él, yo no lo conozco. Y empezó a jurar y a maldecir. Y cuando lo negó la 3ª vez, entonces resulta que el gallo llegó y cantó. ¿Ah? Y cuando el gallo cantó, entonces Pedro se sorprendió y dijo, uy, ay, el maestro me había dicho esto, que antes que el gallo cantara 2 veces, yo le habría negado 3 veces, Señor. Ay, y dice que se sorprendió y empezó a llorar. Empezó a llorar, demostró como una especie de remordimiento, pero hasta ahí no había habido arrepentimiento en Pedrito. No lo había habido, porque mucha gente llora
y se lamenta por el error cometido, pero no se arrepienten, dejan esa puerta abierta, ¿eh? Entonces imagínense ustedes lo delicado de eso. Se cumplió lo que el Señor le dijo a Pedro. Por eso, ya volviendo al primer pasaje que leímos del Evangelio según San Juan, capítulo 21, 19, por eso el Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? Señor, yo te amo. Apacenta mis corderos. Entonces, como quien dice, demuéstremelo. Si usted verdaderamente me ama, demuéstremelo. Vaya y haga la obra evangelizadora. Vaya y predique mi palabra a los creyentes. Pedro, ¿me amas? Señor, yo te amo. Entonces pastorea mis ovejas. Como quien dice, ¿seguro que me amas? Pues eche mano de la tarea que le encomendé y vaya y predíquele a la gente la palabra que yo le he predicado a usted. Pedro, ¿me amas? Señor, pero claro, tú lo conoces todo, tú sabes que te amo. Ah, bueno, entonces pastorea mis ovejas, cuide de mi rebaño, vaya, comience la obra que yo le encomendé, Entonces, vuelvo y digo, como quien dice, si me amas, demuéstramelo. Si me amas, a ver, que se vea, porque la fe es por obras, y no tenemos que ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Si alguien dice, si el borracho dice, Señor, perdóname de mi borrachera, y verdaderamente se arrepintió, no lo vamos a volver a ver borracho, lo vamos a ver en sano juicio. Si una persona dice, Señor, yo me arrepiento de haber hecho esto y esto y esto, verdaderamente vamos a ver en la persona un cambio, pero de resto no, y veríamos ningún cambio en la persona. Entonces miremos que, les repito, como desde el principio, el Señor es el mayor interesado en que cerremos esos ciclos que hemos dejado abiertos en contra de Él y abramos el corazón y que reconozcamos como Pedro, Señor, tú lo conoces todo. No hay absolutamente nada oculto delante de Dios. El Señor todo lo conoce, aún lo más secreto del ser humano, Dios lo conoce. Pero mire, quiero tomar y tocar otro tópico muy importante, y es que después del Señor Jesús haberle hecho estas tres preguntas y haberle dicho entonces, apacenta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacenta mis ovejas, después de haberle dado ese mandato, el Señor le dice lo siguiente, que también lo tomo para mí y ustedes tómenlo para ustedes. Y le dice, mire, Pedrito, cuando tú eras más joven, tú te ceñías tú mismo tu ropa, como quien dice, desde hace muchos años, tú te vistes solito, qué ropa me pongo, si me afeito, si no me afeito, tú puedes hacer eso. Pero ¿sabe qué te digo, Pedrito? Que se llegará el día en que llegarás a viejo. Dios le dio una promesa de que él iba a durar más años. Y le dijo, pero se llegará el día en que no te podrás vestir solito, sino que extenderás las manos y otro te ceñirá. Otro será el que por tu vejez ya pierdas facultades y no puedes ni siquiera vestirte solo, y otro te vestirá y otro te llevará a donde no quieres. De pronto muchas personas la llevan a un ancianato, a un lugar geriátrico donde nunca pensaban haber ido o haber llegado, qué sé yo, como por poner un ejemplo entre tantos. Y le habla de la muerte y le dice que con la muerte que Pedro tiene que morir, a través de esa manera de morir tiene que glorificar a Dios. ¿Y cuál es la manera que glorifica a Dios? ¿Cuál es la mejor manera de morir para glorificar a Dios? La mejor manera de morir para que con nuestra muerte aún glorifiquemos a Dios, porque a Dios tenemos que glorificarlo con nuestra vida, que mientras estemos vivos le sirvamos, le obedezcamos, le sigamos. También con nuestra muerte hemos de glorificar a Dios. ¿Y cuál es la muerte que glorifica a Dios? Aquella muerte que cuando ya se llega el momento de nuestra partida, podamos decir, oiga, lo que Dios me encomendó, lo cumplí. Lo que yo había dejado de hacer para Dios, volví y lo retomé y continué. Así que puedo rendirle cuentas a Dios y el Señor no me va a decir, oiga, yo le encomendé a usted esta tarea y usted no la hizo. Yo le di oportunidad a que se arrepintiera
y usted despreció esa oportunidad. Yo lo iba a levantar a usted como un gran predicador, como una persona, como un gran profeta, como una persona que tuviera dones, ministerios de sanar enfermos, de predicar la palabra, y usted se enredó, fue en los negocios de la vida y no hizo eso. Así va a haber mucha gente que le dijo a Dios, Señor, después, dejemos para después, y todo se le convirtió en después y no hicieron nada. Dios a mí me llamó muchas veces, muchas oportunidades, a través de mis compañeros ciegos, a través de mi madre que se convirtió primero que yo, a través de mi papá que se convirtió año y medio más adelante. Ellos me decían, mi mamá me decía, venga mijito, le leo aquí la Biblia. Ay, no, a mí no me gusta que me lean eso, madrecita. Yo era un tipo endemoniado, un ciego espiritual. Mi papá me decía, mi hijo, apártese de ese trabajo que su merced hace, de cantar en las cantinas, para los borrachos, para ese tipo de cosas. Y yo, padrecito, pero es que es mi trabajo. Y me les oponía. Y ellos empezaron a doblar rodilla hasta que, gloria a Dios, el Señor me cogió y me transformó. Soy el menor de 5 hermanos, el más insignificante que Dios en su misericordia levantó para que sea el pastor en medio de la familia y en medio de todos ustedes, hermanos y amigos queridos. La gloria sea para el Señor. Entonces, hay muchas cosas que yo he tenido que hacer y otras que no he hecho. Sé que tengo que retomarlas, sé que tengo que también poner de mi parte, y por eso los animo también a ustedes a través de la santa palabra, que el Señor Jesucristo es el que nos dice, ánimo, pastorea, apacenta, haz esto, haz aquello, que nos da ánimo y nos dice, porque un día vas a llegar a viejo, un día te vas a morir, y entonces, ¿me vas a glorificar con tu vida o no? Y me vas a glorificar con tu muerte, que cuando tú te mueras, haya personas que digan, oiga, se murió este cieguito, se murió el pastor Edwin Moreno, pero gloria a Dios que un día me habló de la palabra, gloria a Dios que un día me dio un buen consejo y mi matrimonio fue restaurado, gloria a Dios que yo iba a abortar y este cieguito me habló de la palabra de Dios, oró por mí y me liberté. Fue libre de ese deseo de aborto y nació mi hijo, y mi hijo hoy en día es mi apoyo y le doy la gloria a Dios, y eso me ha sucedido a mí, eso me ha sucedido. Yo quiero que cuando Dios me llame delante de su presencia, yo pueda presentarme a Él con manos llenas, de decirle, Señor, el trabajo que me encomendaste, lo pude hacer, Señor, y honrar al Señor, no solamente con mi vida, sino con mi muerte, porque eso le dijo el Señor al apóstol Pedro. Ahora invito a mi hijo mayor, a Cristian, a que nos lea también una porción de la Biblia donde se refiere a lo que yo les estoy diciendo. Y eso se cumplió, entre otros, en el apóstol San Pablo. Pablo fue un hombre que había sido perseguidor de la iglesia, había sido enemigo de Jesucristo y de los cristianos, pero fue transformado cuando tuvo un encuentro con Jesucristo en el camino a Damasco, y desde ahí para acá fue transformado en uno de los más brillantes apóstoles, gloria al Señor, y ese hombre cumplió la tarea que Dios le encomendó, y él sabía que estaba glorificando a Dios con su vida, pero que también le iba a glorificar con su muerte, y que Dios le iba a dar una corona de justicia que le prometió a él, a Pablo, y a todos los que amamos la venida del Señor Jesucristo. Entonces Pablo, en el relato que vamos a ver a continuación, que Cristian nos va a leer, mientras yo les digo, ustedes vayan buscando allí la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4. Y lo vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 8 para ver lo que Pablo le encarga a Timoteo, porque Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, yo pues durante todos estos años le serví a Dios, ya estoy anciano, y Dios me ha hecho sentir que se acerca mi día, que se acerca el día de mi partida, de mi muerte, entonces usted tiene que reemplazarme. Yo me muero, pero la obra de Dios no se ha muerto ni se morirá. Usted tiene que seguir, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, predica a tiempo, afuera de tiempo, redarguye, corrige, le da una serie de consejos buenos y le dice, porque yo ya he terminado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe, por lo cual
me espera una corona de justicia que el Señor me dará a mí cuando muera, y no solamente a mí, sino a los que esperan su venida. Entonces, segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versos 1 al 8, Cristian nos lee. Amén. Predica la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartará de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo y soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Amén. Qué pasaje tan especial. Y ve que Pablo le da buenos consejos a Timoteo para que haga la tarea que Dios encomendó. Haz obra de evangelista. ¿Qué es obra de evangelista? Anunciarle las buenas nuevas de salvación, que si nos arrepentimos de corazón el Señor nos perdona. Cumple tu ministerio, dice Pablo, porque yo ya me voy. Está cerca el día de mi partida. Está cercano el día de yo ser sacrificado. Entonces, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Entonces, eso dice Pablito, y él dice, y entonces me dará el Señor una corona de justicia. ¿Cuánto la quieren? Yo la Amén. quiero, yo la quiero. Una corona de justicia, no solamente a mí, dice él, sino a todos los que aman, a todos los que esperan su venida, porque el Señor Jesucristo va a volver. No a nacer del vientre otra vez de la Virgen, no, sino va a venir a recoger a su iglesia, aquellos que le creyeron, que le obedecieron, que procuraron serle fieles, hermanos y amigos queridos. Entonces, Pablo sabía que ya se iba a morir, y usted y yo sabemos que también un día nos va a tocar el turno, pero no sabemos cuándo, yo no sé cuándo, lo único que sé es que un día me voy a morir, pero quiero que cuando la muerte me sorprenda, que cuando me toque morirme, o no que me sorprenda, sino que cuando ya me toque morirme, yo pueda decir, bueno, la tarea que el Señor me encomendó, la cumplí. Cumplí la tarea, le prediqué a la gente, visité las cárceles, las funerarias, los cementerios para llevar la palabra a la gente, al enfermo, oramos por personas endemoniadas, las pudimos liberar en el nombre del Señor Jesús, le dimos consejo a la gente, hicimos lo posible, lo que estaba al alcance de nuestras manos, que cuando las iglesias fueron cerradas a causa de la cuarentena y del aislamiento preventivo obligatorio, entonces surgió la idea de que a través de Facebook, de internet, Faro de Cristo siguiera transmitiendo. Si en la iglesia se hacía un culto los miércoles de 6:30 a 8, en los sábados el ayuno de 9 a 12 y los domingos el culto general de 10 de la mañana a 12 del día, entonces aumentemos más, porque estamos cada noche, todos los días de domingo a domingo, transmitiendo mínimo 1 hora, o sea que son 7 horas a la semana, más como 1:30 que hemos durado en los cultos de los domingos. Entonces, gloria a Dios, hay que aumentar, porque qué tal que Dios me llamara delante de su presencia, y usted ¿por qué no predicó la palabra? No, porque como Iván Duque dijo que prohibía las reuniones de 50, de 500, de 20 personas, todas las iglesias fueron cerradas. Ay, sí, no es culpa mía, Señor. Dios me va a decir, sí es culpa suya, porque yo le puse personas a su alrededor, su esposa, sus hijos que le ayuden a leer, le proveí de algunos elementos tecnológicos como un celular, como un micrófono, como un instrumento, el piano, la guitarrita en esta ocasión, le di a usted sabiduría. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Sí ve? Tenemos una responsabilidad ante Dios, responsabilidad que tenemos que asumir desde hoy, desde ahora. Mi esposa María del Carmen hace el cierre de la lectura de la palabra mirando y leyendo lo que nos dice el Evangelio según San Mateo,
capítulo 10, versos 32 y 33. ¿Por qué? Porque no solamente Pedro negó al Señor, quizás ustedes y yo también lo hemos negado en múltiples oportunidades. Cuando tenemos la oportunidad de hablarle a una persona, que vemos una persona triste, llorando, o como sea, cualquier persona, y no le hablamos de Dios, entonces estamos negando al Señor. Cuando tenemos la oportunidad de pronto de componer una canción para que otros la escuchen y a través de esa canción conozcan las obras de Dios, entonces si no la publicamos, si no la componemos, si no la anunciamos, si nos da pena, si no nos paramos en un bus a predicar la palabra, en un peatonal, en un parque, en la calle, donde nos toque, entonces estaríamos negando al Señor. Porque Pedro era el que le hubiera dicho a la gente, sí, yo andaba con Jesús Nazareno, claro, yo soy de los discípulos del Señor Jesucristo, claro que sí, yo soy testigo de sus grandes obras. Pero no, Pedro le dio buen miedo que le echaran mano y que lo mataran. Y así hay mucha gente que esperan es que otro haga para ellos hacer. Esperan que otro diga aleluya para ellos decir aleluya. Esperan que otro diga amén para ellos decir amén. Esperan que otro aplauda para ellos ahí sí aplaudir. Son hermanitos que quieren estar es como detrás del telón. Hermanos amados, el Señor nos llama a que se abra el telón y que llevemos el mensaje glorioso de la palabra. No neguemos al Señor, lo negamos con nuestros malos actos, con nuestras malas obras, con nuestra incredulidad como Tomás. Cuando el Señor le dijo, no seas incrédulo, sino creyente, era porque Tomás con su incredulidad estaba negando a Jesucristo y a su obra redentora, hermanos y amigos queridos. Entonces mire lo que mi esposa nos va a leer para la gloria de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versos 32 y 33, y esta va para ustedes y para mí. Amén. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mí de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Amén. A cualquiera que me confiese delante de los seres humanos, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es decir, el Señor Jesucristo le dirá a Dios el Padre, vea, aquí está tu hijo, un hombre, esta tu hija, una mujer que hablaba tu palabra con prudencia pero con claridad, porque es que hay cristianos que en lugar de volver mansas las ovejas, las vuelven ariscas. Andan condenando a todo el mundo. Y obviamente a la gente hay que hablarle de condenación, pero primero hay que hablarle de salvación, de la oportunidad que Dios da para arrepentirse. Por supuesto que sí. Hay algunos que son ya muy legalistas, muy fanáticos, y se las tiran de muy buenos creyentes, y lo que hacen es desparpajar el rebaño, oiga. Entonces no podemos callar la palabra de Dios, tenemos que anunciarla. Porque si nos quedamos callados, el Señor también se quedará callado ante el Padre, y no hablará ni una palabra a favor de nosotros en el reino de los cielos. Pero si nosotros le confesamos, Él nos confesará y dará testimonio de nosotros en el reino de los cielos. Pero si somos cobardes y nos quedamos callados y nos da pena que nos vean, ay no, qué pena que me vean con una pandereta, ay qué pena que me vean levantar las manos, ay qué pena me sonrojo, entonces el Señor también nos negará delante de nuestro Padre que está en los cielos. Y yo creo que ninguno queremos que Dios nos niegue delante del Padre. Entonces, no neguemos a Jesús. Pedro un día lo negó. Usted y yo también lo hemos negado con nuestras malas obras. Entonces, este acontecimiento, después de la crucifixión del Señor Jesucristo, nos invita de parte de Dios a que Dios nos llama a que cerremos esos ciclos de negarlo a Él y que más bien lo confesemos. ¿Cómo lo confesamos? ¿Cómo confesamos a Jesucristo? Hablándole de Él a la gente, diciéndole a la gente que les es necesario que reciban y que reconozcan a Jesucristo como Señor y como Salvador, que se aparten de sus malos caminos y que hagan lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde escrito está, así que convertíos y arrepentidos todos vosotros en el nombre del Señor, para que sean perdonados todos vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
Vamos a orar entonces, amigos y hermanos queridos, para dar por terminado este devocional. Sé que esta palabra nos bendice, que mientras yo iba predicando, el Espíritu Santo iba conmoviendo nuestra conciencia y haciéndonos caer en cuenta que quizás hasta el mismo día de hoy también hemos negado al Señor con nuestras malas actitudes y con nuestros malos hechos. Arrepintámonos porque tenemos oportunidad y hagamos la obra que el Señor nos dijo que hiciéramos. Gloria al nombre del Señor, hagamos obra de evangelista, cumplamos el ministerio que el Señor nos entregó. Con nosotros mi esposa María del Carmen nos despide en oración y cerramos con otro himno. Amén. Bendito Padre, Rey de la Gloria, te doy gracias por esta noche, por este tiempo, Padre, que hemos estado delante de tu presencia, Señor mío, por lo que en esta noche tú nos has hablado, Señor. Te pido que tengas misericordia de nosotros, Dios, que tú nos perdones, Rey de la Gloria. Padre Santo, porque con nuestras acciones hemos negado, Padre, lo que tú has hecho, Dios mío, por nosotros, Señor. Sabemos, Dios mío, maravilloso Dios, que nos has llamado con un propósito, Señor, que cada uno estamos en tus caminos porque tienes un plan para cada uno de nosotros, Dios, y nosotros te hemos negado, Señor, porque hemos tenido en poco el ministerio, hemos tenido en poco el llamado, Señor, no hemos predicado tu palabra, Señor, como debería haber sido, Señor. Padre Celestial, ten misericordia de cada uno de nosotros, Dios, y perdónanos, Padre, porque hemos sacado excusas, Dios mío, maravilloso Dios, que no hay tiempo, que no puedo, que estamos ocupados, que yo no soy capaz, Señor. Pero en esta noche tú nos hablas, Dios mío, que cada vez que negamos esa acción para ti, Señor mío, estamos negando, Padre Santo, tu nombre, Dios. Tú no quieres que te neguemos, Rey de la Gloria, te quiere que, Padre Santo, prediquemos tu palabra a tiempo y afuera de tiempo, Señor. Y si has permitido que estemos en casa, Señor, que ya no estemos trabajando, que no estemos ocupados en los afanes de la vida, Señor, es para que meditemos, para que recapacitemos, Dios, y para que entendamos de una vez por todas, Dios mío, para la cual fuimos llamados, Dios. Cada uno de nosotros fuimos llamados con un propósito, Señor, y tú quieres que cada uno lo cumplamos, Dios mío. Es un tiempo de prepararnos, es un tiempo, Padre, de meternos contigo, Señor. Es un tiempo de orar, de ayunar, de clamar, Señor, de pedir tu dirección, de buscar cuál es tu perfecta voluntad, Señor. ¿Para qué estoy aquí, Señor? ¿Para qué fui llamada, Padre Celestial? Bendito Dios, te pido que te glorifiques y tengas misericordia, Señor, porque quizás hemos caminado sin sentido y sin propósito, Señor, Padre Celestial, y hemos caído en religiosidad, Señor, pero yo te pido que tengas misericordia, Señor mío, maravilloso Padre. Bendice a cada hogar, a cada familia, a cada hermano, a cada hermana, a cada joven, Señor, y levántanos, Padre, según tu propósito, Señor, y permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos llevar a cabo, Señor, el plan para el cual fuimos llamados. Amo tu nombre, Padre, y te doy gracias en esta noche, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Aunque estrecho sea el camino, nada tengo que temer, pues si Cristo está conmigo, Él me ayudará a vencer. Aunque estrecho sea el camino, nada tengo que temer, pues si Cristo está conmigo, Él me ayudará a vencer. Oh, cuán glorioso amor Cristo me da, que ha hecho frente a toda realidad. Por siempre yo su siervo cantaré, no habrá quien me detenga, ni pruebas ni contiendas, por siempre yo le alabaré. No habrá quien me detenga, ni pruebas ni contiendas, por siempre yo le alabaré. Por los montes y los valles, contra viento y tempestad,
tu palabra, que me dio la libertad. Por los montes y los valles, llevo en vivo tu palabra, que me dio la libertad. Todos, oh cuán glorioso amor, a toda realidad. Su siervo cantaré, no habrá quien me detenga, ni pruebas ni contiendas, por siempre yo le alabaré. No habrá quien me detenga, ni pruebas ni contiendas, por siempre yo le alabaré. Démosle un aplauso al Señor. Me alegra estar aquí con mi esposa, con mis 3 hijos, que ellos participen, que también oren, que también canten, porque como hablábamos anoche, si el enemigo le decía al Señor en la caricatura, ¡ja! Con el coronavirus le cerré todas las iglesias, la respuesta que el Señor le dio fue contundente, ¡ja! Eso no es nada. En cada hogar se abrió una nueva iglesia, y eso es lo que ha sucedido. Vemos la gente en las casas orando, leyendo la Biblia. Hasta los músicos y compositores han escrito bellas canciones clamando a Dios su misericordia por el género humano. Mis amados amigos queridos, nos vemos Dios mediante mañana a las 8 de la noche. Retransmite este mensaje. Les agradecemos a todos ustedes el estar ahí conectados, sintonizados. Gloria al nombre del Señor, y les animo a seguir adelante. El Señor Jesucristo les bendiga, nos bendiga enormemente. Nos vemos mañana. Mañana será otro día para la gloria y la honra de nuestro Dios. Dios los bendiga. Buenas noches.